acortamos distancias, hay gente que viene de muchos lugares a un punto de encuentro, con la única finalidad de ser conscientes. ¿Para qué? Para tomar nuestra vida en nuestras manos, nuestro destino en nuestras manos. Gracias por permitirse ese crecimiento, esa introspección que nos toca a cada uno, acompañado de las herramientas tan poderosas que el doctor nos comparte en cada campo. Gracias a cada uno, mi alma les honra por elegir este camino, que es lo más trascendente que el ser humano puede hacer. Hacerte responsable de ti mismo es la tarea más trascendente a realizar. Y es el legado más importante y más valorado que podemos heredar a los nuestros. Nosotros venimos heredando creencias, heredando vivencias, heredando sistemas de vida. Y gracias a personas con el conocimiento, con el doctor, que están al servicio, nos ofrecen la oportunidad de tener una mirada diferente hacia todas estas vivencias que de repente se convierten en enfermedades. Y que hasta que está la enfermedad es cuando volteamos y nos preguntamos y nos cuestionamos. Y es ahí donde sacamos la fuerza que creíamos que nunca habíamos tenido para hacer ese cambio. Sin embargo, cuando lo hacemos nosotros solos es como muy difícil, porque caemos en los programas que ya están ahí muy bien instaurados, y entre esos la victimez, ¿verdad? Entonces, yo agradezco el trabajo del doctor y lo honro. Agradezco también la decisión de ustedes por estar aquí, porque han dejado muchos a familia, muchos trabajos, muchos lo que sea. Lo importante es que estamos aquí creando un campo, creando una resonancia para elevar, y eso es lo mejor que le podemos dar a nuestros hermanos como humanidad. Entonces, muchas gracias y bienvenidos. Gracias. La que estás ahí al ladito de Fran, vete para acá, por favor. La amiga aquí. Por aquí. Tú. Aquí. No, sí, tú. Aquí o allá. Buenos días. Sí. Minutos. Oye, si quieres, aquí hay para ti. No hay. Sí. No hay compañía. Estamos redistribuyendo la energía. Eso. Sí. Martín, por aquí al lado de la amiga. Martín, profesor. No son tres Martín. Martín el prologuista. El prologuista. ¿Quién es el prologuista? ¿Quién hizo prólogo? Tú, ahí. Ya se te olvidó, hay que hacer otro libro. Okay. ¿Qué hace falta? Siempre lo ponen aquí.
Gracias. Un minuto y ya. Adelante. Si hiciéramos la pregunta, ¿qué es un ser humano? Piensa en la respuesta. ¿Qué es un ser humano? La gran tragedia humana es el desconocimiento de la propia naturaleza humana. Ahí reside la gran tragedia. Al desconocernos, pues no nos sabemos instrumentar. Imagínate, compras un coche y no hay mecánico para el coche. Todo lo que le pasa al coche tú tienes que arreglarlo, pero no sabes nada del coche. Entonces el coche se empieza a dañar, algunas fallitas, y una sobre otra, y una sobre otra, y una sobre otra, hasta que ya no avanzó más el coche. El coche no avanzó más porque se acabó la vida media del vehículo, o porque no se pudo arreglar acertadamente. Porque no se pudo arreglar acertadamente. Hemos hecho paralelismos aquí del ser humano con los ordenadores, con aparatos. Hoy podemos hacer un paralelismo con los coches. Si tú vas a una chatarrería, ves una cantidad de coches allí arrumados, un cementerio de coches. Y tú dices, ¿cuál es la causa de que todos esos coches se dañaron? Porque cuando salen de fábrica, estadísticamente se dice que de cada 100, apenas 2 salen con desperfecto. O sea, el 2%. El otro 98% es malos conductores y malos mecánicos.
malos conductores y malos mecánicos. Nosotros somos parecidos. Somos malos conductores y tenemos malos mecánicos. ¿Okay? Y entonces el coche pues se acaba antes de tiempo. Es normal que no duremos lo que puede durar perfectamente un cuerpo humano. El cuerpo humano está diseñado para vivir 120 años y más. Pero a los 50, a los 60 ya andamos de arrastrando los pies. Porque son muchos años de mal manejo y mala recomposición. Tú quieres que un coche ande bien, bueno, tienes que ponerle aditivos originales, los que son. Imagínate que en vez de ponerle gasolina le pongas queroseno, pues se va a dañar el motor. Entonces nosotros también tenemos que ser celosos con lo que metemos a nuestro coche corporal. Tiene que ver con la comida. Y es una de las causas que le vamos quitando vida a ese coche corporal. Así como la estadística dice que solo salen 2 coches con desperfecto, el cuerpo humano es menos del 1% de lo que sale con desperfecto. Lo que se llaman enfermedades genéticas es menos del 1%. Las enfermedades donde hay alguna alteración en el libro de la vida, es decir, en los genes, es menos del 1%. El otro 99% son lo que hacemos con el cuerpo, pero básicamente con la vida. ¿Ok? Entonces, obviamente, si un coche tiene un accidente, se puede dañar, pérdida total. A nosotros también. Entonces, aparte de la comida, están los traumatismos, los accidentes. Pero fíjense que la comida y los accidentes no es la razón fundamental por la cual dañamos el vehículo corporal. No es la causa fundamental. El desconocimiento que tenemos de nuestra propia naturaleza es lo que nos ha llevado a vivir una vida enfermiza, una vida enfermógena. Ógena quiere decir productora, entonces productora de enfermedad. Una vida enfermógena. Por desconocimiento. Porque la ciencia, entre comillas, siempre hay que poner entre comillas, nos ha hecho un gran daño. Y el gran daño que nos ha hecho es ver solo la materia, ver solo el cuerpo como vehículo de vida. El cuerpo es apenas un accesorio. Pero la manera en que nos han enseñado a ver la vida, nosotros lo vemos como lo fundamental, como lo único, sin saber que es un accesorio. ¿Cómo un accesorio? ¿Accesorio de qué? De lo que somos. Hemos puesto el ejemplo, una persona tiene un accidente, Dios nos salve a todos los que estamos acá, y esa persona perdió los 4 miembros, los 2 brazos y las 2 piernas. ¿Dejó de ser? Perdió los 4 miembros, pero sigue siendo. Pero ¿saben qué? Puede perder hasta el cuerpo y sigue siendo. Pierde el cuerpo y no deja de ser. ¿Ok? El desconocimiento de lo que somos es porque esencialmente no somos el cuerpo. El cuerpo es un elemento terciario de nuestra naturaleza. Terciario. ¿Cuál es el primario y cuál es el secundario? El secundario son los campos sutiles que nos sostienen. Toda electricidad que poseemos. Ya sabemos que tenemos más de 700 trillones de voltios dentro. Si cada celulita tiene un potencial de membrana, en su membrana tiene 1.4 voltios, porque está cargada positivamente afuera y negativamente adentro, eso se ha medido y es 1.4, pero tenemos, imagínate, entre 50, 70, casi 80 trillones de células en este vehículo corporal. Si multiplicamos eso por 1.4, pues nos da más de 700 trillones de voltios.
cantidad de energía tenemos. Entonces esa cantidad de energía, aunado a la energía que se genera en los átomos de nuestras moléculas y de nuestras células, que es una energía frecuencial, una energía en ciclos por segundo y no en voltios, entonces sumado a eso, somos energía. Somos energía. Lamentablemente estamos viviendo en una civilización granja. ¿Qué quiere decir una civilización granja? Si nosotros pensamos que la cadena alimentaria pues se acaba en nosotros, los animalitos comen de las plantas, ¿verdad? Las plantas toman su alimento de la tierra, los animalitos de las plantas, nosotros de las plantas y de los animalitos. ¿De ahí se acaba la cadena? Pues no, alguien come de nosotros también. Pero esos son conocimientos proscritos. El conocimiento proscrito quiere decir un conocimiento oculto, un conocimiento ocultado. ¿Por qué? Porque si no, no podemos seguir siendo alimento de otros, si lo supiéramos todo. Si el puerco que estamos criando para diciembre, ahí en el patio de la casa, sabe que lo estamos criando para dar el palo cochinero para las navidades, pues se escapa, se va, ¿verdad? Pero el pobre puerco no sabe que le van a dar el palo para Navidad. Nosotros tampoco sabemos que nos están dando palo. No lo sabemos. Y por eso vivimos una vida en una especie de burbuja de desconocimiento de lo que somos. ¿Qué es un ser humano? Un ser humano nace, eso es lo que dicen los libros de primaria: nace, crece, se reproduce y muere. Ahí se acabó la historia. Nace, crece, se reproduce y muere. Qué pobreza, ¿no? Me dan ganas de llorar solo pensar que eso pudiera ser la vida. Pero como sé que eso no es la vida, pues no lloro. Y me da mucha alegría saber lo que es la vida. Que la vida no es el cuerpo. Que la vida no son las necesidades del cuerpo exclusivamente. Que la vida no son ni siquiera mis necesidades. Que la vida no es ni siquiera lo que yo creo que estoy viviendo. El cuerpo es la única evidencia material, objetiva, de que estamos existiendo en esta dimensión. Es lo único que evidencia. Si no tuviéramos cuerpo, pues no nos vieran, y por lo tanto, el que no ven no existe. ¿Ok? Santo que no se reza no hace nada. ¿Ok? Entonces, si no nos ven, no existimos. Pero resulta que el mundo invisible es infinitamente más rico que el mundo visible. Si nos basamos en la ciencia emergente, no en la ciencia anquilosada en el método científico, que ya está superado hace más de 100 años. Si nos basamos en la ciencia emergente, que dice la física cuántica, lo que no se ve es más del 99%. Y lo que se ve es el 0.0001%. 0.5 veces 0.1%. Es la pena lo que se ve. Porque el rango, ¿qué puedes ver? ¿Qué rango de visibilidad puedes tener con los ojos? Del rojo al violeta. Ni ves el infrarrojo ni ves el ultravioleta. O sea, tienes un ranguito aquí. Pero más allá del rojo y más allá del violeta, existe un infinito e inacabado universo de vida, de cosas que no somos capaces de ver. No somos capaces de ver. La ciencia emergente ha hecho esfuerzos significativos en buscar la manera de ver un poco más. Y por eso existen los dispositivos que pueden captar campos de energía, como la cámara Killian, como el GDB, como los analizadores de frecuencia, como los analizadores cuánticos, que pueden ver cosas más allá de lo visible. Y la realidad justamente nace de lo no visible.
Lo que estamos viendo como cuerpo y como realidad es algo que existió en la no realidad y que después se manifestó en lo que podemos ver por un tema de densificación de su frecuencia. O sea, las frecuencias dejaron de ser sutiles y se hicieron densas. Acuérdense que a mayor sutileza, menos visibilidad, a mayor densidad, mayor visión. Si es algo denso, lo podemos ver, ¿ok? Pero si yo descompongo estos cristales de esta mesa, los voy descomponiendo hasta llegar a sus moléculas y sus átomos, pues llega el momento en que ya el átomo no lo puedo ver. No está dejando de existir el cristal porque yo lo descompuse atómicamente. Está existiendo solo que en una dimensión no visible. ¿Ok? Es una dimensión no visible. Nosotros, en esa ignorancia impuesta y autoimpuesta, hemos vivido en el engaño del vehículo del cuerpo, pensando que esto es la vida, esto que está aquí es la vida. Y pues sí evidencia objetivamente la vida en esta dimensión, pero la vida es infinita. Yo comencé preguntándoles ya te iba a decir que ahí no. No. Ok. No, le va a hacer mucho daño a tus cositas ahí. El ser humano es un ser multidimensional y multipotencial. Es decir, habitamos en muchas dimensiones, en varias dimensiones, y tenemos múltiples potencialidades. Solo que desconocemos eso. Desconocemos porque el daño que nos hizo la ciencia, apoyada en todas las cuestiones culturales y religiosas, de pensar que solo lo que se ve. La ciencia dijo con Descartes en el siglo XVII y Newton, es científico todo lo que puede ser medido. Y lo que no puede ser medido, déjenselo a la iglesia, dijo Descartes. Ahí residió la gran tragedia de esta civilización. Porque ni la ciencia materialista estaba diciendo lo que es, ni la iglesia estaba diciendo lo que era. Entonces vivimos en dos polos de engaño que terminamos armando una realidad engañosa. ¿Y por qué? ¿Por qué la ciencia dijo que no? Porque imagínate tú todo lo que se puede medir. Y según la ciencia emergente actual no podemos medir el 99.9999% de la realidad. No la podemos medir. Aunque podemos inferir su existencia. Para eso hicieron los aceleradores de partículas. Ese gran acelerador de partículas que existe entre Ginebra y Francia, de 27 kilómetros redondo, para descubrir la partícula de Dios, que no es otra cosa que el bosón de Higgs. Un científico que dijo que había otra partícula primigenia de la materia y no aparecía por ningún lado. Hicieron eso y apareció esa partícula. Pero ¿cómo aparece algo que no se puede ver? Por los rastros. Entonces los aceleradores de partículas lo que se ve son rastros de algo que existe. En el momento que colisionan, dejan rastro, colisionan, ¿no? Y entonces la última partícula subatómica descubierta, el bosón de Higgs, llamada también la partícula de Dios, porque hacer un bosón confiere materia, y al conferir materia está creando materia, entonces hay una creación, y como se está creando algo, pues hay la creencia de que solo Dios crea. Todos somos creadores, porque toda la vida que tenemos la hemos creado. Obviamente somos una prolongación de la inteligencia superior creativa y de la fuente de la creación. Que esta civilización, por alguna razón cultural de la antigüedad, decidió llamarlo a Dios, pero si cuando tú te vas a las culturas primigenias, que adoraban otras cosas en la naturaleza, la palabra Dios no existía, la palabra religión no existía. La realidad es preverbal. ¿Qué quiere decir preverbal? Existió antes del verbo, existió antes de la palabra. Aunque el Génesis dice que primero fue la palabra, cuando Dios dijo, hágase esto, hágase lo otro, hágase lo otro. Pero si Dios fue el primero que habló, pues para hablar él tenía que saber de qué iba a hablar. Y de eso que iba a hablar no era palabra. Que le dio palabra es otra cosa, pero ya existía antes de la palabra. Entonces la existencia es preverbal o no verbal. Sencillamente existe. Lo que lo llamamos aquí, Dios, Padre, Fuente, cualquier cosa lo podemos llamar. Es una creación nuestra conceptual. Es una creación que estamos haciendo nosotros. Pero ¿eso pone en cuestionamiento la existencia de Dios? No.
Pero, ¿qué sucede? Que las religiones nos han encajonado en un concepto de Dios que ha sido dualista, o sea, nos ha separado. Nos ha separado porque entonces ahora nosotros vemos Dios allá, grandísimo, omnipotente, y nosotros aquí como unos borreguitos. No, ese Dios, yo no, mi respeto con Dios, ¿no? Resulta que no sabemos, nosotros tenemos una conexión con esa fuente. La misma tradición religiosa dice que somos hijos de Dios. Y realmente somos hijos de Dios. Porque si somos hijos de Dios deberíamos tener las propiedades de Él. Porque por ahí anda Maximiliano, Maximiliano por lo menos el cuerpo mío lo tiene. Aunque ya algo de mí tiene. Entonces si somos hijos de Dios, algo debemos de tener del Padre, ¿no? ¿O no? Lo que pasa es que ese hijo de Dios que somos, en esencia sí somos hijos de Dios. Pero ese hijo de Dios que somos, no es el ser enfermizo, controlador, malcriado, enojón, jodedor. Ese no es el hijo de Dios. Dios no es jodedor, Dios no es controlador, Dios no es enfermizo, Dios no es angustioso, Dios no le da insomnio, Dios no le da toda esa cantidad de pendejadas que nos dan a nosotros. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es la parte que es hijo de Dios? Si esa parte que se enoja, que se enferma, que no es el hijo de Dios, ¿cuál es? Es lo que Jesús llamó el reino de los cielos que está dentro de ti. Es la esencia de tu conciencia. Es tu conciencia esencial. Pero la información que hemos venido manejando nos ha ido desmembrando y nos ha ido separando esa esencia, y nosotros hemos confundido la vida por esa información que nos han dado. Entonces pensamos que la vida es: párate en la mañana, anda a trabajar, paga la factura, jala para acá, jala para allá, hasta que el cuerpo se canse y pues ya le da una vaina y dejó de respirar y para el cajón o para el crematorio. Eso no es la vida. ¿Qué sucede? Que fíjate, yo no tengo dudas en afirmar que el ser humano es la creación superlativa del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Somos la mejor obra. Somos la mejor obra, solo que no lo sabemos. Y obviamente, como cuando se te daña el coche y no sabes de mecánica, pues no sabes cómo instrumentar la cosa. Si nosotros tuviésemos la información de la realidad, de lo que en realidad somos y de todo cómo estamos compuestos y cómo es nuestra interacción con la fuente de la creación, no existieran enfermedades, no existieran conflictos, no existieran malos ratos, no existieran enojos, porque vivimos conectados a una dimensión donde todo es infinitamente bueno. La conexión de la fuente es infinitamente abundante, ahí no hay carencia, ahí no hay pobreza. Infinitamente amoroso, no hay desamor, no hay desafecto, hay amor. No hay desarmonía, hay infinita armonía. No pierdes la paz porque hay infinita paz. Pero ¿qué pasa? Se nos ha creado en una granja y a conciencia se nos ha cortado la comunicación con esa fuente. Imagínate un astronauta que mandan al espacio y el astronauta necesita la conexión con la central terrestre, bien sea en la NASA, bien sea en Rusia, bien sea donde sea, para obtener la información que le están dando todos los sensores y máquinas y computadoras al centro de operaciones. Pero entonces te mandan vamos a hacer un ejercicio de imaginación, te mandan a Marte, y cuando después que estás en Marte con tu traje espacial y viendo las rocas, la cosa, ¡pum!, te cortan la comunicación con la central de acá del terrestre. Y ya no recibiste más comunicación. Entonces tienes que empezar a hacer una casita ahí con piedritas y ver cómo te juegas la vida, cómo sobrevives, cómo te proteges de la temperatura, del clima, cómo consigues algo de comer. Eso nos ha pasado a nosotros, nos han cortado la comunicación y entonces aquí
a fregarse la vida, pues. A ver, a trabajar, a buscarse la comida, a buscarse la casa, a buscarse, ¿ok? Y pensamos que eso, como perdimos la comunicación, pensamos que es esto aquí nada más. Y empiezan ahí el bate-bate. Y empieza el merecumbe. Y entonces nuestros padres que vienen de una cultura de sus padres y los abuelos que viven una cultura de sus padres y sus abuelos y tal, han entendido que así es la vida, pues, y nos transfirieron esa información. Y nosotros desde chiquitos que, tú sabes que todos nacemos genios y santos, todos. Pero la vida se carga de quitarnos eso. Ya no eres genio ni ya no eres santo, porque empiezas a copiar modelos conceptuales, patrones mentales y creencias de papá, de mamá, de la familia y de la sociedad, y te jodiste. Ya ni puedes ser genio ni puedes ser santo. Porque se fue creando, se fue metiendo en ti una información que fue apartándote de esa condición esencial. Una de las cosas con las que nos entretenemos muchísimo es con el cuerpo. El cuerpo es un centro de entretenimiento. Tengo frío, tengo calor, tengo ganas de otro. Y se te va la vida ahí entreteniendo el cuerpo. Ese centro de entretenimiento. Y nos han enseñado a atender ese vehículo corporal de una manera mecánica, como los coches, y de una manera material. Tengo un dolor aquí, ¿qué me pasaría? No sé, sé que dormí mal la noche, ¿no? Si buscamos la causa mecánica. No tenemos la cultura de pensar de que si tenemos un dolor en un lado, a ese dolor está porque ahí hubo una distorsión del campo vital que te sostiene la vida de esa zona. Y esa distorsión apareció ¿por qué? Porque hubo una distorsión en la manera como viste un aspecto de tu vida. Parte de tu historia personal. Hay una percepción errónea de tu historia. Hay una percepción errónea de lo que estás viviendo. Y esa percepción errónea te hizo producir un colapso, como de especie de bloqueo. Se produce un bloqueo. Al haber un bloqueo energético, pues se contrae el músculo, se apretan los vasos, hay menos oxígeno y el dolor no es más que el grito de los tejidos ante la falta de oxígeno. Pero para que te faltara oxígeno en la zona, tuvieron que contraerse los vasos, antes tuvo que contraerse la musculatura de la zona y antes de la contractura tuvo que haber una contracción de la circulación energética. Pero a los médicos no nos enseñan eso. Nosotros salimos con un título y somos unos solemnes ignorantes ilustrados. Con título, ¿sí? No sabemos nada de la vida. Lo que sabemos es recetar. ¿Por qué nos programan para vender? Somos vendedores. ¿Te duele esto? Toma ibuprofeno. ¿Te duele que toma esto? ¿Te duele la tensión? Toma esto. ¿Se te duele la zona? Toma esto. Y de ahí nos salimos y toma esto, y toma esto, y toma esto, y jala. Vete para tu casa, que pase el otro. Somos unos vendedores. Pero si estamos interactuando con un ser humano. Cuando Carl Jung, ese gran psiquiatra suizo que peleó con Freud y creó su propia tendencia, se salió del psicoanálisis y creó el análisis del inconsciente, fue el primero que empezó a hablar del inconsciente, del subconsciente. Él le decía a sus alumnos, no olviden que cuando tienes un paciente, una persona delante de ti, es un alma tratando otra alma. Los médicos no nos enseñan eso, nos enseñan, mándale medicamento y que jale. ¿Okay? Pregúntale al médico qué es el alma, cualquier médico. Ahí se me enreda ahí la lengua. Pues no sabe qué es el alma. No es fácil pues llegar a un concepto tan profundo como eso, porque además eso no está en la universidad. Porque como somos, todos tenemos que verlo, y aún no existen los almoscopios, entonces no podemos ver el alma. Y bueno, negamos el alma porque no existen los almoscopios, ¿no? Y por eso negamos el alma.
Porque tenemos que ver, lo dijo Exupéry, Antonio Saint-Exupéry en El Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Qué gran verdad. Lo esencial es invisible a los ojos. Y seguía diciendo, solo se ve con el corazón. Es una metáfora, ¿no? Pero que efectivamente la primera parte de la metáfora es verdad, lo esencial es invisible a los ojos. ¿Y cómo nos enfermamos entonces? Nos enfermamos porque, imagínense, volvemos a la metáfora del coche, el chofer es mal chofer. Y aparte que se mete por las peores vías, pues en este caso el vehículo corporal del humano tiene la propiedad que no tiene un coche normal, un coche mecánico, y que es muy sensible, pero muy sensible a lo que sale de su mente. Entonces, en estos días veíamos una película que se llama El inicio del caos, que me parece maravillosa porque ellos llaman el ruido a lo que están pensando, y esa es una civilización no terrestre que vivía en otro planeta, pero que parte de ellos venían de la Tierra, no sé cómo es el cuento, pero que tenían la capacidad de ver los pensamientos del otro. Y a esa nube que se les presentaba aquí, y así se ve en la película como nubecitas de colores, cuando la gente está pensando, le llamaban el ruido. Entonces tenían ejercicios para impedir que el otro viera el ruido. Entonces no va a haber el ruido. Entonces una de las técnicas era repetir el nombre. Yo soy Ángel, yo soy Ángel, yo soy Ángel, para impedir que saliera el pensamiento y el otro me viera el pensamiento, ¿no? Bueno, el coche humano, el vehículo humano tiene la capacidad no solamente de ver, sino de absorber el pensamiento. Si tienes un pensamiento de ira, esa nubecita, imagínate la nubecita, viene y se te clava aquí. Y el plexo solar, que es un sol, por eso se llama solar, porque tiene muchos nervios, es una zona central con nervios, entonces es así. Cuando tienes un enojo, y al rato dice, me duele el estómago, ¿qué será que comí mal? Porque no es que no tenemos la información, somos mecánicos, ¿no? Entonces, no, que me cayó mal tal cosa. Anda a ver los loquitos de los pueblos que comen hasta basura, por ahí no les duele el estómago nunca. O busca una persona con retraso mental a ver si le duele el estómago, no. El estómago es una de las cosas más sensibles que hay, porque primero que recibe alimentos, pero además tiene muchos nervios. Y cualquier cosa pasa por ahí. Y por ahí pasa el señor vago, que es el paro craneal 10, ¿no? Es un nervio bien grande que además tiene mucha actividad. Y oye, tienes un enojo, todo eso se contrae. Y ya vimos que el dolor aparece por la contractura. Pero se contraen unos canales casi invisibles que se llaman nadis. Los nadis se conectan con meridianos y al final se conectan con los centros de energía, que en la antigüedad se llamaban chakras, y que hoy sabemos que eso no son más que zonas de distribución energética. Entonces ahí los chakras, los nadis y los meridianos. Entonces esos meridianos, por eso la acupuntura es tan buena, porque una persona que tiene dolor de estómago, tú le pones una agujita debajo del apéndice sifoide aquí, se llama vasoconstricción 15, aquí, y entonces se relaja el plexo y la persona empieza a sentirse mejor. Pero el iracundo tendrá que ir a sesiones de acupuntura todos los días, ¿no? Cama de clavo. O clavarse un clavito. O sea, no puedes ir a hacerte sesiones de acupuntura todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces viene el otro enojo y viene el otro dolor y así, pues no acaba nunca. Salud, salud. Y un enojo pega allí. Tienes un pensamiento de que, bueno, tienes una relación disfuncional. Es lo que más común vemos, las relaciones disfuncionales.
Y entonces el hombre se para de la cama, se va al baño, ni siquiera le habla a la mujer, le dice: mi amor, te amo, amanecimos bien, qué bueno, vamos a agradecer a Dios. No, nada de eso. Estoy preocupado porque tengo en la oficina 20 cosas que hacer y tal. Ni siquiera ve a la pobre mujer ahí esperando que le diga: ¿para qué tal? Y nada, se va. Y entonces la mujer empieza a decir que ya este hombre ya no quiere nada conmigo. Ni siquiera se va a trabajar y se toma el café y se va y ni siquiera me pela. Entonces empieza a tener pensamiento: es que ya no le gusto. Es que ya no... ¿Será que hay alguien más? ¿Será que hay alguien? Me empieza esa cabeza a armar todos los escenarios oscuros y fatalistas. Y empieza un proceso de desvalorización. Y ese proceso de desvalorización empieza a contraer unos cuartelitos que hay en la circulación, no sanguínea, sino linfática, se llaman ganglios, y los ganglios se apretan. Y ya entonces los ganglios no dejan salir al torrente sanguíneo las sustancias y las células que nos defienden. Entonces empiezan a coger gripes, malestares, cosas. Me duele la garganta. No, voy para que al médico, tomate una ampicilina, una amoxicilina, una ciprofloxacina, cualquier cosa. ¿Por cuántos días, doctor? 5 días, cada 12 horas. Sigue, ¿no? Se tomó, le pasó la infección a la garganta, pero la situación sigue, el hombre sigue silente. Y entonces la mujer: no, que ya estoy jodida, ya no sirvo como mujer. Y entonces empieza a autolatigarse, ¿no? Ya no sirvo, ya no sé qué. Y tal. ¡Pum! Y empieza la tiroides a funcionar mal. ¿Por qué? Porque la tiroides está aquí, en la zona de los roles, en la zona de la identidad. Las identidades fundamentales de una mujer, ¿cuáles son? Hija, compañera de vida, esposa, mamá. La hermana es un rol secundario. Los 4 primarios son hija, mamá, esposa y oficio. Hay personas que se identifican mucho con su oficio, con su profesión o con lo que hacen, otras no. Los 3 primeros son básicos, ¿no? Son primarios: hija, mamá y esposa. Pero muchas mujeres, cuando son esposas, se olvidan que son hijas y se olvidan que son mamá incluso, ¿no? Que son mujeres. Y se dice: no, yo me dedico a mi marido, porque mi marido, en el altar me dijeron que hasta que la muerte nos separe. Y ahí compraste ese discurso, ¿no? Hasta que la muerte nos separe, mi amor. Y el hombre es con 20.000 pesos encima y la empresa quebrándose y el hombre con tal cosa. A lo mejor no tiene otra ni nada, sencillamente que el hombre tiene una cantidad de cosas en la cabeza porque por arquetipo la evolución nos dio eso por arquetipo. Si el hombre tiene que, sostener la casa y la mujer cuidar el nido. Esos son los arquetipos. Por eso la mujer es la que cuida la especie, ¿no? ¿Verdad? Pero entonces en ese arquetipo el hombre siente aquella responsabilidad. Además tuvo un padre que fue muy responsable y cumplió siempre con la casa. Entonces él tiene ese arquetipo que tiene que cumplir con la casa. Pero la empresa se le está quebrando y ya no hay a dónde sacar. Y el hombre con aquel cosa y la mujer, mi amor, entonces, la mujer ya no quiere nada conmigo. Entonces empieza la mujer y entonces le sale: ya, no, es que me siento que no tengo voluntad para nada. Anda al médico. Obviamente, como hombre, como responsable así, al fin le paga su consulta, ¿no? Y va al internista le manda los exámenes. Ay, tiene T3 y T4 bajo, tienes la tirosina mala, hipotiroidismo, eutirosis. No, tómate eutirosis. Y la mujer sigue, y al rato: hay una pelotica aquí, entonces vamos para una mastografía. Tienes un nódulo ahí. Vamos para que el ginecólogo, el oncólogo: tienes un tumor, vamos a operarte, vamos a meterte rayos, vamos a meterte quimioterapia. Entonces veneno con ese cuerpo, más veneno todavía con el cuerpo. Por eso Einstein dijo: hay 2 cosas infinitas en el mundo. Una son el universo y la estupidez humana. Y dijo: y de la primera no estoy tan seguro.
Entonces vivimos en una especie de engaño, de una burbuja alejado de la esencia. Si nos damos cuenta que todo lo que pasa por la mente afecta a ese coche, entonces el coche ya le sale un tuyuyo por aquí, le salió una hipofunción por acá, entonces le salió acá, y empieza, y ya le duele el estómago, y bueno, anda el gastro, y el gastro le da su protector gástrico, y entonces el gastro, el internista, el oncólogo, el endocrino. Cuando vienes a ver, el cuarto de la mujer es una farmacia. Una farmacia. Y entonces empieza el entretenimiento. Ya no se puede entretener con el hombre, porque el hombre anda en un pedo muy bravo, ¿no? Y entonces se empieza a entretener con la enfermedad, ¿me entiendes? Es que a las 8 me toca el eutiroso, ¿no? Y es que tengo que irme a hacer la mamografía. Y es que tengo que irme a hacer la densitometría ósea. Y es que tengo que irme a hacer la resonancia magnética. Y ahí se nos va la vida. Se nos va la vida. Y lo que en esencia y en realidad está ocurriendo, ni pendiente. Chicos, lo que está ocurriendo es que te estás desvalorizando a través de una cantidad de pensamientos que son fantasmas mentales. Todos, mira, todos nosotros somos como Steven Spielberg. Todos somos Steven Spielberg. O Oliver Stone. O sea, somos unos cineastas consumados. Creamos unas películas de horror increíbles y nos las creemos. Y jugamos el papel protagónico, pero el protagónico antagónico, porque la mayoría de las películas el protagonista termina generalmente con finales felices. Nosotros terminamos con finales fatalísimos. Y armamos esas películas de autoflagelación, de sufrimiento, y nos revolcamos, terminamos adictos, porque ustedes saben que el sufrimiento tiene sus encantos. El sufrimiento tiene sus encantos. Y bioquímicamente ya se ha descubierto que las sustancias que se liberan con emociones y pensamientos, pues aterrizan en la célula y las células se acostumbran a ella. Cuando una persona hace una ira, un enojo, un chorro de adrenalina, cortisol, una serie de cosas que salen a la sangre y la célula la recibe. Y si esa persona todos los días hace ira y hace ira y hace ira, pues las células se acostumbran a ese neurotransmisor, a esa sustancia. Y el día que no tenga la ira, la célula se siente incómoda. Y aquí está pasando algo, me siento mal. Hasta que pasa una mosca y dice, y ahí viene otra vez, sale la sustancia y la célula se calma, coño, ya me diste el trago del día. Y ahí va discurriendo la vida en una inconsciencia olímpica, supina. Somos unos auténticos inconscientes. No sabemos todo el daño que le hacemos al cuerpo. Y el verdadero Hijo de Dios ahí, mira, así ven, viendo la película, no se mete. Pues como Hijo de Dios, tiene las mismas propiedades. ¿Y cuál es la propiedad fundamental que Dios nos confirió a nosotros? El libre albedrío. Como Él también es Hijo de Dios, también nos da libre albedrío a la conciencia superficial. Entonces el tipo, viendo la película y disfrutándola además. La película. Miren el pedo que está ¿Y por qué disfruta? Quiero decir que tu esencia disfruta todos esos fantasmas y todo ese panorama trágico, toda esa tragicomedia, porque como es Hijo de Dios y vive en la eternidad, pues no tiene apuros. A lo mejor en esta vuelta aprende un poquito, en la que viene, o en la vuelta 1350, puede ser que... ¿Me entiendes? Entonces, como tiene la eternidad, pues espera a ver si algún día te das cuenta de todo el mariquerón que estás armando, todos esos conflictos, y la paz, está pum pam, y el cuerpo, no hombre. Tuve una conversación con Gema, recién llegada, fuimos los primeros que llegamos hoy. La doctora Carmen, el doctor Jason de nuestro equipo nos ayudaron aquí a acomodar las cosas. Y José, bueno, hoy vino José, que a veces se queda en la casa, vino hoy.
y hablaba con Gema, bueno, hasta dónde habíamos encontrado alguna efectividad en este trabajo, ¿no? Hasta dónde habíamos cubierto algunas expectativas. Hoy es nuestro quinto encuentro. Quinto, nos falta uno. Son 6. ¿Por qué son 6? Bueno, porque son 6. No me pregunten más. Si no podemos estar toda la vida hablando de lo mismo, ¿no? O sea, hay que pasar a la práctica. Porque el conocimiento sin práctica es apenas un susurro. Y no vamos a estar susurrando aquí todos los meses. ¿Ok? Esto hay que ponerlo en práctica. Herramientas hemos dado muchísimas. En 4 encuentros que llevamos, hemos dado muchas herramientas. Hazte un autoanálisis tú que has venido 2 o 3 veces. ¿Cuántas estás poniendo en práctica? Porque además, muchos le metemos al loco mucho, ¿no? Andamos en la locura de pensar de que no, si yo voy a ir todos los meses y yo voy a cambiar. Pero no hago las prácticas. ¿Tú qué vas a cambiar si no haces las prácticas? Nos podemos estar viendo toda la vida. Pero si no hay práctica, no hay comprensión, no hay transformación, no hay sanación. ¿Ok? Hoy vimos a María caminando sin bastón, pero María está haciendo un proceso. María hicimos una sanación aquí, en el encuentro pasado, fue al retiro y vivió unos momentos extraordinarios ahí en el retiro, y ya suelta el bastón. Ya estamos esperando nada más el baile. ¿Okay? Y así como María, otros pues que han hecho, personas que se me han acercado y preguntan, ¿cuántos hay en el grupo de WhatsApp? Más de 100. ¿Quién me pregunta a mí? Nadie hace una pregunta, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? Entonces, quieren todo digerido. O sea, digerido. Que yo me coma la panza, la dijera y entonces le dé las cosas digeridas. No, tiene que, paso 1, paso 2, paso 3. Yo les pongo la grabación y ahí, bueno, jalen con eso, ¿no? Porque hay que tener un mínimo de compromiso. Si no tenemos un mínimo de compromiso, pues no. Y con 6 encuentros es suficiente. Nosotros en el 2019, los que hicimos en Terranova, Tula, ¿cuántos testimonios nos tuvimos ahí? Maravilloso, después del 6º encuentro. ¿Okay? Después vino el 2020, pasó lo que pasó, no nos pudimos volver a reunir. Y ahora, un grupo de mujeres, porque fueron mujeres todas, de Jilotepec, propuso que hiciéramos la vida. Si ustedes convocan a la gente, yo voy donde me llamen, donde no me llamen no voy, pero si me llaman voy, así que no me llamen mucho. Entonces ellas, gracias a ellas, a Olga, a Carmen, a Lulú, a Silvia, a Rosalinda, a bueno, la otra Lulú, ¿quién más me falta? Bueno, Gema, obviamente, Olga está por ahí, Gema no la he visto hace rato que no la veo, por allá está. Está Silvia, está Rosalinda, está Piedad, que no hace presencia, pero también estuvo en los campos del 19. Y me dijeron, no, me llegó Lulú y me dijo, estamos Rosalinda, Carmen, fulana, Gema, la otra, Silvia. Bueno, convocan a la gente y yo voy, ¿no? Pero eso sí, 6. Y estamos en el 5º. No hay 5º malo. Dicen los beisbolistas. Pero en julio, pues, ya tenemos que movernos a otro lado. Si es que nos vamos a mover. Pero en Gilo son 6. ¿Okay? Las herramientas están allí. La orientación está allí. Pide y se te dará. Pregunta y se te responderá. Llama y se te abrirá. Pero hay que mover. ¿Cómo es que dices tú, mi amor? Si vas a... ¿Quieres que Dios te acompañe? ¿Cómo es? No, si quieres que Dios guíe tus pasos, aprende a mover los pies. Si quieres que Dios guíe tus pasos, aprende a mover los pies. Aprende a mover los pies. Ahora bien, ¿para qué nos sirve este conocimiento? Nos sirve para darnos cuenta. Darnos cuenta cómo es que hemos instrumentado la vida. Darnos cuenta que la información que hemos aplicado en nuestro diario vivir no está completa. Nos falta mucho. Y lo que es peor, en buena parte está equivocada.
¿Qué sucede? Que nosotros estamos condicionados por la información que hay en nuestra mente. Nuestra vida es lo que hay en la mente, ni más ni menos. Lo que pasa es que en la mente tenemos patrones, conjunto de ideas que se llaman creencias. Por eso el gran Buda dijo, somos lo que creemos. Si crees que puedes llegar allá, llegas. Si crees que no puedes llegar, no llegas. Punto. Las creencias es eso que te permite saber hasta dónde eres capaz de hacer, hasta dónde puedes merecer. La creencia es lo que te permite la interacción con la fuente de la creación. La creencia es lo que te permite conectarte con esa fuerza que hay detrás de toda la existencia. Max Planck, el primer físico cuántico que existió, dijo, indefectiblemente hay algo que mueve los hilos, hay algo invisible que mueve los hilos de la vida. Max Planck. Y esos hilos que mueve la fuente de la vida es una fuerza que está presente en todo. Ahora imagínate tú creando tu vida en el corazón de esa fuerza. ¿Cómo te metes en el corazón de esa fuerza para definir tu vida? Está muy de moda, tú metes en YouTube, está muy de moda los videos de Neville Goddard. Y Neville Goddard fue un motivador que existió hace 60, 80 años. Y hay un pasaje en Neville Goddard que a mí me gusta mucho, cuando él estaba empezando a asesorar gente para crear empresas, emprendedores y cosas, incluso para enfermedades. Estaba reunido con una señora ya mayor que lo fue a visitar porque estaba indecisa si vendía la casa y compraba otra y tal. Y Neville Goddard era asesor de negocios. La señora le habían dejado su nietecito de 9 años para cuidarlo mientras la pareja, su hija con su pareja, estaban de viaje. Un muchachito de 9 años, pues 2 añitos más que Max. Y él estaba ahí, se puso a jugar, y Neville Goddard diciéndole a la mujer que ella todas las noches, tocamos este punto en profundidad en el retiro cuando hablamos de la teoría del desdoblamiento del tiempo, pero Neville Goddard lo enfocaba de otra forma. Jean-Pierre Garnier Mallet, el físico francés, después que descubre la teoría del desdoblamiento, es que le da sentido a eso que decía Neville Goddard hace muchos años, que si te acuestas todas las noches viviendo tus resultados, pues viene por añadidura. Y entonces ella le decía, le explicó cómo iba a ser para todas las noches, pues ella imaginara sus resultados, lo viviera y tuviera el sentimiento de la realización. Bueno, la señora se fue. El niño tenía tiempo diciéndole a los padres que le compraran un perrito. Y los padres no le gustaban los perros. No. Y el niño estaba, pero enfrascado que quería un perro. Y le dijo a la abuela, no te voy a comprar ningún perro porque tus padres no me autorizaron para eso, además a ellos no les gustan los perros. Y el niño tenía una obsesión con tener un perrito, ¿no? Y él escuchó. Ellos pensaron que el niño estaba entretenido en el juego. Él estaba escuchando la conversación de la abuela con Neville Goddard, Neville Goddard con la abuela. Y cuando se están despidiendo le dijo a Neville Goddard, gracias. ¿De qué, hijo? Ya sé cómo voy a hacer. ¿Cómo que vas a hacer? ¿Sí? Ya sé cómo voy a hacer. No le entendieron la cosa. El niño entonces empezó todas las noches antes de acostarse, él se imaginaba a su perrito, la raza incluso del perrito, cómo sentía en su mano la piel, los pelos del perrito, todo eso. En la escuela abren un concurso para todos los niños, o sea, abren el concurso para motivar a los niños a cuidar mascotas. Y él ganó el concurso de perro. Y el premio era un perrito de la raza que él estaba pensando. Lo que pasa es que antes de eso, él le dijo a la abuela, eso que te dijo ese señor es el mejor regalo que me han dado, porque ya yo sé cómo voy a tener mi perrito. La abuela conversó con los padres eso, ¿no? Y de repente él se gana el premio y le va que la abuela no llevó el perrito, le dice, yo lo vengo a buscar mañana, pero porque tenía miedo de llevarlo porque no lo querían, ¿no? En su casa.
Le dice a la abuela, abuela, hice lo que me dijo, lo que dijo el Señor a usted. Yo no sé si usted lo está haciendo, pero yo lo hice y ya tengo el perrito. Y el mismo que quería. ¿Me acompaña a buscarlo? Sí, bueno, vamos a buscarlo, mañana lo buscamos. Y ella llamó a los padres, le dijo, este muchacho ha hecho un trabajo extraordinario y hay que aceptar el perrito. El muchachito tuvo el perrito. ¿Qué hizo él? Lo que dijo Neville Goddard. Te acuestas todas las noches viviendo la experiencia que deseas y que sueñas. A nada. Y el niño, con toda la inocencia que puede caracterizar a un niño de 9 años, lo hizo al pie de la letra. Eso que hizo ese niño es válido, no para tener un perro, para tener lo que tú quieras, incluso curar una enfermedad. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Saben que eso está escrito incluso en escrituras muy antiguas, como el Evangelio de Tomás, por ejemplo, que fueron descubiertos a mediados del siglo pasado en unas grutas, en unas cuevas en las cercanías del Mar Muerto? Chris Braden habla mucho de eso en sus libros, de los Evangelios de Tomás, que además fue uno de los libros que fueron retirados en la Nueva Biblia. ¿Por qué? Porque es que a nosotros se nos ha impedido conocer la tecnología de la transformación. A nosotros se nos ha impedido obtener y aplicar el conocimiento que nos puede transformar a los niveles que realmente están conectados con nuestra verdadera esencia. Se nos ha impedido usar esa tecnología. ¿O que ustedes creen que es casual que no aparezcan los años perdidos de Jesús en la Biblia? Desde los 12 a los 30 años no se sabe dónde vivió este hombre, no se sabe. De los 12 a los 30 años, se sabe que a los 30 años que llegó y Juan le echó el agua en el río Jordán y lo bautizó, y de ahí para allá empezó la peregrinación y hablar y tal, y lo primero que oyó fue para su pueblo, Getsemaní, y lo vieron. Este no es el hijo de... Este que está hablando paja por ahí no es el hijo de Juan, de José, el carpintero. ¿Qué milagro va a hacer ese loco? Y ahí dijo, nadie es profeta en su tierra. ¿Usted fue? Jesús. Pero eso lo que hizo Jesús fue el estudio desde los 12 años, se introdujo en una orden escénica, y primero estuvo con los egipcios, después con los esenios. Hay toda una historia perdida, pero afortunadamente hay cosas que fueron recogiendo por ahí. Y el tipo se metió en una formación durísima y se cristificó. Porque Cristo es una conciencia, se llama la conciencia crística. Y es una tecnología, pero no la podían poner ahí porque si a algún loco le da por hacer lo mismo que hizo Cristo, pues se cristifica también. Y empieza a hacer milagros. ¿Podemos hacer milagros, sí o no? Claro que sí. Lo que pasa es que tenemos que aplicar esa tecnología. ¿Ok? Yo quería que viniera hoy Sandra, aquella muchacha de hace dos campos atrás, que le quitamos un dolor de no sé cuántos años que tenía. Sencillamente le conferimos de manera sutil la información que fue aplicando y se le desapareció el dolor. Como se nos ha desaparecido muchas cosas ya, ¿no? ¿Pero por qué? Porque aplicamos una tecnología distinta a la conocida, que justamente ese es el concepto del milagro. El milagro es eso que ocurre en una ciencia, en una tecnología, en una naturaleza que no conocemos. Como lo decía San Agustín, un profesor, San Agustín decía, el milagro es lo que ocurre más allá de la naturaleza que conocemos. Pero Deepak Chopra en Curación Cuántica dice, en algún momento le daremos alcance a la verdad. Y lo que hoy pensamos que es milagro, mañana será ciencia. Y resulta que el milagro tiene su estructura. Este niño de 9 años que escuchó la conversación de Goddard con la abuela, aplicó una tecnología y hizo el milagro. Ah, pero es que tienes que aplicar la información, tienes que hacer las técnicas. Yo le digo a los pacientes con cáncer, curar un cáncer es muy fácil, pero no se lo creen. No se lo creen, ¿por qué? Porque la información que hay en torno al cáncer es tan fatal, pues que como va a decir este loco que un cáncer se cura tan fácil. No puede ser. Porque además ha habido una manera de relacionar el cáncer, o sea, con toda la fatalidad. Y sutilmente se ha creado un marketing
creo que Jocelyn en algún momento lo llamó el marketing del cáncer, con lacitos rosados y toda esa onda. Todo eso es un marketing, pero es un marketing de la fatalidad, no es un marketing para empoderar a nadie. Vayan a ver las organizaciones de cáncer, el FUCAN, todas esas organizaciones hacen maratones, implican un poco de gente, artistas y tal, pero es para recoger dinero para hacer quimioterapia, y para hacer radioterapia, y para hacer mastografía, y para hacer exámenes. Estás en el mismo nivel de conciencia, no has avanzado absolutamente nada. ¿Ok? Cuando yo digo un cáncer se puede curar muy fácil, claro, primero tienes que entender por qué salió y cómo salió. Cuando esa mujer hipotética que yo tomé de ejemplo hace un momento, que salió el bultico aquí por una relación disfuncional, dicho sea de paso, y debe ser en mama derecha, que es la parte del territorio corporal relacionado a la pareja, el pensamiento que produjo una contracción de los campos sutiles que sostienen la vida celular. Al haber una contracción y una baja, se apaga, ¿no? Se va apagando la energía y se endurece. Se enfría la zona. Porque nosotros tenemos que tener cierta temperatura en el cuerpo. Si esa temperatura baja, pues nos enfermamos. Y si sube también. Si sube o baja, es un indicador de que estamos mal, de que algo está funcionando mal. ¿Ok? Si baja, se empelota. Y si sube, pues se aceleran todas las cosas. Hemos puesto el ejemplo muchas veces del hierro en la siderúrgica, que tú puedes ver una pasta de hierro corriendo por canales, pero si el hierro lo enfría, se pone duro. Así es el ser humano cuando nos enfriamos. O toquen un cadáver a ver si está caliente. Toca un cadáver y está frío. Cuando se nos enfría la vida, nos vamos convirtiendo en cadáveres más rápido. ¿Ok? Se nos enfría la vida, ¿por qué? Porque se nos enfrían las relaciones, se nos enfría la motivación, se nos enfría la voluntad, se nos enfría la esperanza, se nos enfría la vida, se nos enfría todo. Vida que se va apagando se enfría, y donde hay frío hay pelotas, hay tumores. ¿Ok? Entonces es que esta situación, pero cuando la persona hace clic con la impronta nuclear, la impronta nuclear ese es el impacto fundamental de su vida, que es la relación. Entonces dice, no, mira, espérate un momentito, mira a tu esposo, como ya conocimos al esposo y vemos que el hombre anda en un conflicto muy grande porque debe 20 millones de pesos y no haya cómo pagarlo porque la empresa no sale y tal, y mira, tu esposo más bien necesita ayuda. Entonces la mujer cambia la percepción y se pone una visión compasiva con el esposo, se pone cariñosa, no, mi amor, si vamos a salir adelante y tal. Y entonces comienza a reconectar la energía de la mama. Y el tumor empieza a desaparecer, se ablanda y desaparece. Todos los seres humanos hacen tumores en cualquier momento de su vida. El 99% ni cuenta se da, porque se hacen y se deshacen y no se dieron cuenta. Porque la mayoría de los conflictos, estamos metidos en el conflicto y después lo solucionamos. ¿Okay? Hay una parte que se queda viviendo en el conflicto y obviamente después, si sigues viviendo allí, de allí lo que viene la enfermedad seguro. ¿Pues? ¿Okay? ¿Por qué? Porque el organismo humano no aguanta vivir tanto tiempo en contracción energética. Se va reduciendo, se va hasta que sale, cualquier cosa sale, ¿no? Lamentablemente a veces no sabemos cómo salir del conflicto porque todas las situaciones en la vida que tenemos son circuitos cerebrales, ¿no? Son circuitos psicoeléctricos. Entonces el conflicto tiene un circuito, pero si además en el entorno tenemos gente que nos alimenta el conflicto, si tengo conflicto con carne, no, pero es que tú no te das cuenta que la carne tiene lo suyo y no, que no sé. Entonces viene el otro y me dice, no, pero ¿quién te mandó a trabajar con carne? Entonces todo me alimenta y el circuito del conflicto va cogiendo fuerza. Cuando veo a Carmen la quiero matar, pero es porque he alimentado tanto ese circuito. No hubo una persona noble que me llegó y yo tuve la capacidad de la nobleza de entender y ponerme en los zapatos de ella. Nadie me dijo, pues mira Carmen, eso debe estar pasando un buen momento, déjala tranquila, déjala que ok, y tú sabes que es buena gente y además tremenda profesional y tanto, me está alimentando otra cosa y estoy abriendo otro circuito distinto para el código Carmen, porque todo es código, ¿no? Una relación es un código. Entonces el código Carmen viene aquí, entonces Jocelyn me dice, no, pero mira,
Carmen, si lleva tanto tiempo poniéndola bien y tal, dale su tiempo, que la está pasando mal, vamos a darle tiempo a Carmen, vamos a abrazarla más bien, vamos a bien, hasta donde lo permita, porque si lo voy a abrazar, yo vete para allá. Entonces, no, todavía hay que dejarla tranquila, todavía no se puede abrazar. Entonces vamos a crear, pero hay gente que se queda en el circuito del conflicto y le da y se lo alimenta. Y ahí lo que viene es, bueno, una vida trágica, una vida triste, una vida conflictuado. No se puede vivir así, eso no es la manera correcta de vivir. Curar enfermedades tiene que ver reconciliarte contigo. No es que tienes que reconciliarte con el otro, con la pareja, es contigo. Porque hay una magia en la vida. Cuando tú cambias la manera de ver las cosas que ves cambian. Pero así, mágicamente. ¿Sí o no, Aina? Sí, totalmente. Cuando tú cambias el punto de percepción, nada más que le cambias el punto de percepción, ya no lo veo desde aquí, lo veo desde aquí. Un poco con mayor amor incondicional, con la disposición de perdonar, entonces ya esa onda que hay en esta posición perceptiva, donde tienes disposición de perdonar, donde hay amor incondicional, pues hay una mejor onda frecuencialmente hablando que la onda que había desde la percepción del conflicto. La percepción del conflicto es contracturada, es dura, es rígida, es una onda lenta, la onda lenta. ¿Okay? Acuérdense que entre la escala emocional que va desde el amor al temor y todo lo que hay en medio son matices de ambos estados de conciencia y de estados emocionales. O sea, lo que hay en el medio es todo lo que va hacia el temor, porque un conflicto que tú mantienes con una persona no es otra cosa que el temor. Esa mujer que empezó a conflictuarse porque el hombre no le pasaba palabra, lo que tiene es miedo. Y tiene miedo al abandono. ¿Por qué? Porque su padre, cuando ella tenía 12 años, el padre se separó y no volvió más. Y lo vio de vez en cuando. Entonces tiene una impronta, una memoria de desamparo, tiene una memoria de abandono que se le activa cuando ve que el hombre no la pela. Y entonces el inconsciente dice, te van a abandonar otra vez. Es el temor. Entonces la banda de la frecuencia se mueve hacia la banda del temor. Y el temor es una onda lenta, lenta. Cuando entras en la alegría y te conduces al amor, es una onda rápida. Cuando te acercas al dolor, al temor, al sufrimiento, una onda hasta llegar casi plana, casi no hay frecuencia. Por eso, en la escala del Dr. Hawking, de la escala de conciencia, lo que es la culpa, la vergüenza, el miedo, la pena, todo eso no calibran, no llegan a 100 de calibración. Es una escala de 1000, no llegan ni a 100. La pena calibra en 60, la culpa en 40, la vergüenza en 20, el miedo en 80, 60. Porque hay miedos positivos, ¿eh? O sea, si me dice que detrás de esa pared hay un león, pues yo voy a tener miedo de pasar por ahí porque es un león. ¿Ese miedo es positivo o negativo? Es positivo. Porque si no tuviera miedo, a lo mejor no tengo miedo, yo no voy para y me quito una pierna del león. No, ahí hizo falta el miedo. Pero la mayoría de las veces el miedo no hace falta. El miedo es un fantasma producido por una memoria activada. Memoria de abandono, una memoria de ultraje, una memoria de algo que te afectó. ¿Okay? Una memoria de algo que te lastimó. Porque cuando uno vive una situación que lo lastima, se crea una impronta. Es una parte de tu cuerpo. El cuerpo, y una de las cosas que quiero que hoy se lleven bien improntadas en su mente, es que no vean el cuerpo como algo de carne y hueso. La carne y los huesos y la sangre es lo último que se entera después que pasa todo lo que pasa. Es lo último. Primero se entera tu escafandra energética. Tú tienes una escafandra energética que no se ve. Se ve con dispositivos especiales, ya lo que hemos dicho, ¿no? Como el GBB del doctor Korotov, como la cámara Killian del doctor Killian, como los analizadores de frecuencia. Pero normalmente pero eso es lo primero que se afecta. Que me recuerdo que en el primer campo hicimos un ejercicio con el tema de la pandemia
con 3 personas, Ivonne entre ellas, las otras 2 no las he visto más, donde hacíamos una especie de parodia de un noticiero de televisión, que era lo que hacían todos los noticieros durante la pandemia. Se han enfermado no sé cuántos millones, hay no sé cuántos muertos y tal, y medíamos la energía. ¿Se acuerdan de eso? Ahorita si quieren hacemos el ejercicio en la otra parte. Y después entonces hacíamos una parodia, una imitación de una emisora angelical donde daba mensajes positivos, que hoy la vida va a ser hermosa, hoy te van a pasar cosas maravillosas, hoy vas a estar protegido por tu naturaleza divina y tal, y medíamos la energía y la energía perfecta. Ahora, ese tipo de información que nos dan las televisores, que nos dan los medios, nos van restando, nos van carcomiendo, nos van dilapidando nuestro patrimonio energético, y esa escafandra energética que se llama nuestro cuerpo holográfico, nuestro cuerpo de luz, que no es más que el campo electromagnético de todo el universo energético que tú tienes dentro, que se puede medir incluso con algunos sensores. Por ejemplo, el campo del corazón se ha medido hasta, con sensores hasta 4 metros. Imagínate, llega la energía de tu centro cardíaco. Entonces, ese es más importante que el cuerpo. ¿Por qué? Porque es el primero que se entera. Entonces tú tienes que cuidar las ondas que llegan a ese campo energético. ¿Y por dónde vienen las ondas que llegan a ese campo energético? Bien de lo que estás pensando. Entonces, vámonos un paso más allá, tienes que cuidar lo que piensas. Y lo que piensas es un subproducto de tu historia, de tu vida, de lo que estás viviendo. ¿Ok? Ese 99 y tantos % de enfermos que tenemos, que no son genéticos, porque ya sabemos que menos del 1% son malformaciones genéticas, o son problemas genéticos, pero el otro 99 y tantos % no traemos problemas, son enfermedades que adquirimos durante la vida. Es lo que decía Jorge, el gran estrés, que me decía, ¿te acuerdas del estrés? Pero es que hay 2 tipos de estrés. Está el euestrés y está el distrés. El euestrés son los estrés positivos. Por ejemplo, quieres bajar de peso y empiezas a hacer ejercicio, estás sometiendo el cuerpo a un estrés ahí, ¿no? Gracias. Pero es un estrés positivo porque ya te estás ganando fuerza, estás ganando un poco de energía, estás bajando la grasa, está bajando la glucosa circulante. O sea, el ejercicio es un estrés, eustrés. Y el distrés es el de la hipotética mujer que está creando la película fantasmagórica aquí con toda la fatalidad porque el hombre no la pela. ¿Ok? Entonces está sometiendo, porque nosotros pensamos que el estrés es vivir angustiado, es vivir como que estresado, es vivir tenso. No. Un pensamiento disfuncional es un estrés para el cuerpo. Un pensamiento disfuncional, ya el cuerpo está en estrés. Porque si yo te digo ahora, cierra los ojos, ¿cómo es que es tu nombre? Socorro. Socorro. Si yo le digo a Socorro que cierra los ojos, y lo voy a decir rapidito, ni me vas a cerrar los ojos porque no quiero que te imagines eso, y que se imagine el peor escenario de su vida y le saco la sangre, es una sangre. Y ahora le digo, cierra los ojos y te imaginas lo más bello de tu vida y el escenario maravilloso que tú deseas y sueñas para tu vida, y le saco la sangre, también es otra sangre. Y lo que hizo fue un cambio de pensamiento. Más nada. Pero como no sabemos eso, andamos con la mente, con 20.000 cosas fantasmagóricas ahí, jodiéndonos la vida. Sin saber que todo eso que estamos pensando está creando un patrimonio de dolencias internas, un patrimonio de dolencias internas, para que te van a pasar factura. Y el médico no te va a decir que es por lo que estás pensando, jamás. No, te va a poner en un medicamento y punto. Jamás te va a decir qué es los pensamientos que te están enfermando. Ese 99 y tantos % que no tiene problemas genéticos, bueno, algunos tendrán su traumatismo, otros es que se pasan porque comen fritura y comen gordita y dobladita y toda esa vaina todos los días. ¿Ok? Entonces, y toman Coca-Cola y todo, etcétera, ¿no? Todos los días. Entonces, bueno, el cuerpo dice, oh, ¿hasta cuándo? Entonces también tiene lo suyo. Pero la inmensa mayoría es por un estrés psicoenergético, psicoemocional, que no se da cuenta que lo tiene. Está en medio del torbellino, no se está dando cuenta que lo tiene. ¿Ok? No, es que me comí una barbacoa ayer en Actopan y me cayó mal. Pero es que cuando saliste a Actopan ibas con el problema en la mente.
Y no es lo mismo comerse una barbacoa en estado de alegría y felicidad que comérsela en depresión. ¿Por qué? Porque la membrana celular de un deprimido tiene poros, tiene huecos, donde se cuela cualquier porquería. La membrana celular de un alegre y un feliz es totalmente estable. Puedes tomar gasolina y no te pasa nada. Pasa, la gasolina no penetra en la célula. ¿Por qué? Porque la membrana está estable. Porque la alegría, la armonía, la felicidad confiere estabilidad de la membrana celular. Estabilidad. Pero entonces te comiste, agarraste tremenda ira y después te fuiste a comer la barbacoa y te cayó mal la barbacoa. No, es que ibas con el cortisol alto, la adrenalina alta y ya el potasio intracelular ya estaba fuera de la célula y el sodio se había metido para adentro y ya, valga la redundancia. Entonces, señores, no podemos vivir en ese engaño. Tener salud es tan fácil como hacer lo que hizo el niño de 9 años. Pero tienes que hacerlo tienes que comprometerte a que cuando vas a la cama, tú tienes que irte en buenas condiciones. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú duermes, comienza a trabajar el Hijo de Dios. Cuando estás durmiendo, comienza a trabajar el Hijo de Dios. Empieza a limpiarte una cantidad de porquerías que tienes ahí que has pensado durante el día. Porque una persona que dura 5 días sin dormir va al psiquiátrico directo, porque no puede con eso. Entonces, ¿qué es el Hijo de Dios? Tu mente profunda, que está ligada a tu esencia y a tu conciencia infinita, imperecedera, pura y santificada, que todos tenemos un santo dentro. Así como todos tenemos un criminal dentro, también tenemos un santo. El tema es hacia dónde se te van los pensamientos. ¿Ah? ¿A cuál de los dos le das comida? ¿A cuál de los dos lobos alimentas, no? ¿El lobo bonito o el lobo feo? ¿El lobo malo o el lobo bueno? Entonces tienes que revisar qué estás alimentando tú durante el día. Porque en la noche, ese ser que está vigilándote, está viendo tu vida desde el palco. Y ves que en el día te metes en cualquier cantidad de cosas, de pedos, de vaina, de esto, y la noticia, ¿no? El mundo se va a acabar y la joden, no sé qué, nos están jodiendo y que... Cuando vas en la noche, bueno, lo que te vas a tener es pesadillas. Pero las pesadillas, ¿por qué? Porque ese ser que está dentro dice, coño, este basurero hay que limpiarlo. Y empieza a limpiarlo en un momento, eso lo profundizamos en los encuentros, en un momento que se llama el sueño paradójico, que se llama neurológicamente así, que es cuando estamos en onda delta. Eso dura 1 hora y media nada más. Podemos dormir 6, 8 horas, lo que sea, pero ese momento solamente dura 90 minutos, 1 hora y media. El sueño paradoxal, donde hay mucha actividad cerebral, por eso se llama paradoxal o paradójico. ¿Por qué es paradójico? Porque hay mucha actividad cerebral, pero estamos totalmente dormidos. Ese es el momento de mayor profundidad del sueño. Pero es el momento que usa esa mente inteligente que tenemos dentro, esa mente santificada para limpiarnos tanta basura. Y al otro día amanecemos nuevos, para tener una vida distinta, una vida bella, una vida buena, una vida transformada, una vida abundante, una vida amorosa. Pero no volvemos a ensuciar. Abrimos los ojos y empezamos con el pedo. Aquí está la vaina, no sé qué, está muerta así. ¿Sí o no? Empezamos otro y allá viene ese camión de mierda otra vez encima. O sea, ese basurero pues, y ahí vamos en la noche otra vez a ver que, coño, el Hijo de Dios a limpiarnos un poco. Y al otro día no, y ahí está. Entonces el cuento nunca acabado, ¿no? El día que nos demos cuenta que nosotros tenemos el poder de ayudar al Hijo de Dios, no de darle tanto trabajo, y decir, coño, no vamos a ensuciar tanto la casa. Para que en vez de que gaste el tiempo limpiando tanta basura, utilice el tiempo en creando la mejor vida para nosotros. Ya cuando no embasuramos la vida durante el día, con tantos pensamientos fatalistas, con tantas cosas conflictuadas, entonces esa parte profunda de ti, que es la que crea la vida, porque como conoce todos tus futuros potenciales, es el que decide, bueno, mira, esto es lo que... Pero decide según la cantidad
de pensamientos que están relacionados con eso. Porque esa parte de tu vida, que es tu parte eterna y pura, como no sabes lo que es un conflicto, como no sabes lo que es una mala vida, porque nunca has tenido mala vida, siempre has vivido en la dimensión del cielo, ¿no? De Dios. Entonces, lo que te devuelve son vibraciones. Si te acostaste con el conflicto en la cabeza, el conflicto tiene un tipo de vibración. Entonces te devuelve un futuro potencial que se parece a esa vibración. Y eso es lo que se te va a reproducir en la vida. Una vida disfuncional y una vida trágica no es más que la reproducción de algo que te pasó y te quedaste ahí, tiqui, 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 y eso se fue reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo salimos de allí? Tengas una enfermedad, tengas una situación difícil, lo que sea, con autoconciencia. Con autoconciencia. Saber que tú tienes que tomar el control de tu vida y que esa cantidad de cosas que está generando tu mente, pues tienes que comenzar a generar otra. ¿Qué sucede? Que el campo de conciencia es tan sutil, y esto es un elemento bien escurridizo y a veces difícil de entender. El campo de conciencia es tan sutil que ahí está todo. Y como está todo, y como existen más invisibles que visibles, entonces nosotros tenemos que partir del hecho que nuestros pensamientos siempre están asociados a otras mentes. Que nuestra mente es parte de una mente universal. Que nuestra vida participa en un campo cuántico de relaciones intermentales y que siempre nuestros pensamientos se van a asociar a otras mentes. Y aquí aterrizo lo que decía el doctor Roberto Brollo. Se va a asociar a otras mentes encarnadas o no. Porque las mentes no necesitan de cuerpo. Las mentes son. ¿Dónde habita tu mente? Antes en la medicina, antes de yo estudiar, que ya decí bastante, porque empecé a estudiar medicina hace más de 30 años, la neurología pensaba que la mente era un proceso de circuitos cerebrales exclusivos. Y no, la mente es, el cerebro no es sino un televisor donde le llega la información y la muestra. El cerebro es un captador de información. No concibe información, no produce información, la capta y le emite. La capta y le emite. Eso es lo único que hace el cerebro. ¿Ok? Lo que genera información es la mente. ¿Y dónde habita la mente? ¿Dónde habita la conciencia? ¿Y dónde habita la conciencia? ¿Dónde está la conciencia? Silencio en la noche. En el todo. En el todo. La conciencia está en el todo. Por eso el mundo antes se pensó que estaba hecho de materia, después se pensó que estaba hecho de energía. Hoy por hoy se sabe que ni de materia ni de energía, sino de información. Información es conciencia. Y la conciencia tiene sus niveles, tiene sus estratos, tiene sus orbitales. Si nosotros andamos con pensamientos fatalistas, pues andamos en orbitales inferiores de conciencia. Si tenemos pensamientos normalitos, yo soy un hombre bueno, voy al trabajo, voy a mi casa, llevo el producto de mi trabajo a mi casa, mantengo mi familia y no me meto más lío que eso, pues ando en un nivel de conciencia medio. Pero aquel que logra explotar la sabiduría y conectarse con su esencia y desarrollar la verdadera espiritualidad, anda en niveles de conciencia superiores. ¿Ok? Son estratos. ¿Qué sucede? Que cuando andamos en el conflicto andamos volando bajo. Y cuando vuela abajo cualquier carroñero se va contigo. Entonces muchas personas que llevan mucho tiempo en pensamientos de minusvalía, especialmente los depresivos, corren el riesgo de que sean acompañados por otras mentes depresivas no encarnadas. Y después se le hace muy difícil salir de la depresión, porque hay que sacar la depresión a esa persona y el que anda con ella también. ¿Ok?
Entonces se nos dificulta la situación. ¿Por qué? Porque son cosas que la ciencia no le ha dado respuesta y que la ciencia clásica normal no se mete con eso. Sencillamente porque no lo conoce. Pero ya la ciencia emergente ha avanzado a campos como la psicología transpersonal o el inconsciente de Jung, del Carl Gustav Jung, donde se sabe que habitamos en varias dimensiones a través de nuestra mente. Por eso San Francisco de Asís decía, podemos pasar de santos a criminales en un instante con un pensamiento. ¿Sí? La dimensión del santo es superior, la dimensión del criminal es inferior. Pero en un instante podemos pasar de un bando a otro con un pensamiento. Por eso es tan sutil el pensamiento y tan poderoso que nos puede sacar de una dimensión y llevarnos a otra dimensión. Y lo que es peor aún, ¿se acuerdan de la cadena alimentaria? El depresivo no usa su patrimonio energético, pero su acompañante sí. Y se acostumbran. Por eso algunos autores de lo transpersonal lo llaman entidades parasitarias astrales. Y hay que batallar también a veces con eso. En un fabuloso libro de uno de los 20 y pico libros de Castaneda, El lado activo del infinito, Don Juan, él le pregunta a Don Juan, ¿cómo hacemos con eso? Porque Don Juan, en su filosofía, la raza de Don Juan, de allá del desierto de Sonora, eran los yaquis. De la filosofía de los indios yaquis, él lo llamaba los predadores. Entonces Castaneda le pregunta, y Don Juan, ¿cómo hacemos para sacar a los predadores? Una sola cosa: disciplina. Disciplina. Entonces, cuando trabajas con un depresivo, tienes que poner un esquema de trabajo con una rutina inviolable. Tienes que hacer esto cuando te levantas, esto al mediodía, esto en la noche, pim pam, pum pam, y tienes que estar elaborando, y le enseñas a elaborar como una especie de burbuja mental, como una especie de dimensión mental donde estás creando una vida distinta. ¿Ok? Tú quieres cambiar tu vida, tienes que crearte un espacio. Acuérdate que la mente, hay un autor español, apellido Topí, que él dice, la mente son como esferas, él lo llama las esferas mentales. Entonces, cuando te metes en un conflicto con una persona, ahí te creas una esfera, ¿no? La esfera del conflicto. Y ta. Entonces, si esa esfera no la alimentaste más, pierde las conexiones hasta que se diluye, ¿no? Pero mientras la alimenta, está haciendo conexiones neuroeléctricas a nivel cerebral, y la mente, a partir, como la mente está en el todo, pues esas son burbujas, él las dibuja como en el aire, ¿no? Pero no dentro de la cabeza. Si no, están aquí, andan contigo. Si pudiéramos hacer una radiografía interdimensional, como en la película El inicio del caos, nos viéramos con nubecitas aquí, que son los pensamientos. Eso se ha visto en aceleradores de partículas. Cuando la persona, un físico, se mete en el canal del acelerador de partículas, se le ven como nubes aquí. No son otras cosas que los citrones. ¿Qué son los citrones? La unidad del pensamiento. ¿Ok? Así como la electricidad tiene el electrón, que es la unidad eléctrica, así como el peso tiene su unidad, que es el kilo, así como la gravedad tiene su unidad, que es el gravitón, pues los pensamientos tienen su unidad, que se llama el citrón. Entonces los citrones generan como una nubecita, solo que nosotros no tenemos capacidad de verla porque está en el ámbito del ultravioleta y nosotros vemos hasta el violeta. ¿Ok? Entonces, como está en un ámbito no visible, no lo vemos, pero nosotros andamos con nubes aquí arriba. Cada ser vivo anda con sus nubes y se llaman esferas mentales. Entonces, esas esferas, entonces tú quieres una nueva vida, tienes que crear una esfera nueva. Tienes que crear una esfera nueva. Pero así, o sea, porque sí, ¿ok? Entonces, esa esfera, ¿qué hay en esa esfera? Lo que tú quieres para ti. ¿Cómo serías cómo en esa esfera tienes una dimensión donde estás viviendo? ¿Cómo vivirías ahí? ¿Estás triste? ¿Cómo serías tú alegre? ¿Cómo sería? Hay personas que llevan tanto tiempo deprimidos que se le olvidan cómo eran cuando tenían alegría. Y si le aparece la alegría se sienten extraños.
Acuérdense la paciente esta amiga de Caracas que yo les conté, que ella de adolescente se iba de su ciudad a Caracas a la universidad, y iba de pasajero, ¿no? Iba de pasaje. Y en el carro donde iba hubo un accidente, y de una persona que iba adelante quedó, porque se metieron debajo de un camión, y la persona que iba adelante se le desprendió la cabeza y le cayó encima. Esa muchacha tenía 2 ingresos en psiquiatría anuales por depresión. 2 ingresos anuales de un mes, de 2 meses. No salía de la depresión. Tratada ya de más de 10, 15 años con antidepresivos, ansiolíticos, somníferos. Entonces ella fue a una actividad que hicimos en una oportunidad en un hotel de la ciudad, y ahí comenzó a hablar con... Yo le digo, no, vete a la consulta, y comenzamos a hablar. Entonces comenzamos a trabajar, haz esta meditación, haz estas invocaciones, dale para allá, vete para el Parque del Este y caminas, descansa por allá. La empecé a sacar de su ámbito. Un domingo me llama, ya nos hicimos amigos, como suele suceder con esos pacientes que uno trabaja durante mucho tiempo, y me llama y me dice, Doc, me siento extraña. ¿Cómo es eso que te sientes extraña? Sí, es que no sé, desperté y me acordé de todo lo que estoy haciendo, y sentí como una sensación bonita aquí, pero no sé, no me hallo, no me encuentro. O sea, comenzaba a hacer otra y ya se sentía extraña, que no era la misma de antes. Porque justamente todas esas emociones generan adicción. La membrana celular hace espacio para los receptores de la sustancia. Cuando la sustancia no está, pues hay incomodidad, me siento extraño, ¿no? Oye, hoy no estoy triste hoy. ¿Qué estaba pasando que hoy no estoy triste? Hay extrañeza. Porque empiezas a dejar de ser tú. Empiezas a dejar de ser esa persona deprimida, o esa persona impotente, o esa persona iracunda. Empiezas a dejar de ser. ¿Me entiendes? Y de ser esa persona. Pero tú tienes que hacer un trabajo disciplinado. Tienes que tener disciplina. Aunque don Juan hablaba de una disciplina mucho más sutil. Él lo llamaba la disciplina mental. Y la disciplina mental es que tú, para sacarte un predador que se acostumbra a tus pensamientos fatalistas, tienes que estar alerta con los pensamientos fatalistas. En lo que llegó, decodificarlo de una vez. Decodificarlo. Con lo que sea. Con un mantra, con una invocación, con un Padre Nuestro, con lo que sea. Pero tienes que salir de ahí. ¿Cómo hacían los de la película que empezaban a repetir su nombre, para que el pensamiento no saliera, ¿no? Tienes que decodificarlo, porque como todo pensamiento activa un código, entonces tú tienes que decodificar. ¿Y cómo lo decodificas? Con algo distinto. ¿Ok? Que puede ser una invocación potenciadora, puede ser un mantra. A mí me encantan los mantras porque me sacan rápido. Me sacan rapidito. ¿Ok? Y hay muchos mantras. Yo uso como 5 o 6 mantras. Algunos los he enseñado ya. La vez pasada hablamos de uno. Usas un fonema. Lo que hicimos, para los que vienen hoy por primera vez, lo que hicimos el IA empezando, es un fonema. Es un fonema que usaban los grupos atlantes. Ellos le llamaban las fuerzas secretas. Y cada fonema conecta con una cosa. El IA, repetido, conecta con mentes santas. Según la filosofía atlante, ¿no? Y así hay el IA, el AIO, el OU, muchos, ¿no? Bueno, muchos no, son 12. Entonces, me gusta el IA porque aquí venimos, cada quien viene con sus fantasmas encima, ¿no? Entonces, sí tenemos que irnos armonizando. La vez pasada hablamos del poder del sonido, ¿no? De los mantras, de lo que tú puedes repetir. Entonces de repente tienes una situación que no se te sale ese pensamiento a la cabeza, el mismo que tienes por el conflicto con fulana, con la hija, con esto, empiezas ahí, o rezas una parte de lo que a ti te guste, o buscas un mantra con el que te sientas cómodo, o una invocación que te hayamos dado, cualquier cosa. Pero tienes que hacer algo. No te puedes quedar ahí, que la mente siga con toda la destrucción que ya ha habido de por vida. Tienes que tener un compromiso contigo y no dejar que eso siga posándose. Los pensamientos son como pájaros, y la mente sería el árbol, ¿no? Llega el pájaro y se queda ahí. Pero si es un pájaro negro, tienes que sacarlo,
Pues si lo deja ahí, se caga el árbol. Y ya, y con el estiércol, bueno, ya, te imagínate todo lo que hace. Hace el nido ahí, se caga, tiene hijos y todo, ¿no? Entonces, no, si llegó un pájaro malo, bueno, un pájaro mal agüero, sácalo. Pero, claro, tienes que tener las estrategias. Para eso hacemos esto. Para compartir herramientas, estrategias que nos permitan ir modificando esas situaciones limitantes que nos impiden, pues, desarrollar nuestro mejor potencial. Porque el ser humano es un ser ilimitado en su poder. Cuando digo ilimitado en su poder, es que es ilimitado. Si somos hijos de Dios, ¿cómo es que vamos a andar enfermos? ¿Cómo es que vamos a andar con tanta cosa encima? ¿Cómo es que vamos a andar enojados? ¿Cómo es que vamos a andar tristes? Pues que en Dios no cabe la tristeza, no cabe la desarmonía, no cabe la falta de paz, no cabe el conflicto. Entonces tenemos que salir de allí a través de un trabajo interior. Se llama la tecnología de la transformación. Es una tecnología, es una información. ¿Qué decimos en el libro? Conocer, comprender, transformarse y sanar. Esta información es un conocer. ¿Cuánto la aplica? Muy poco. Ya sabemos que por cada actividad que hacemos no la aplica ni el 20%. ¿Por qué? Porque la cotidianidad es tan persistente que nos lleva con mucha facilidad otra vez al conflicto, otra vez a la personalidad esa anterior, otra vez a la joda de la vida. Nos vuelve a llevar y nos vuelve a llevar. Y nosotros nos dejamos llevar. ¿Por qué? Porque es más fácil vivir en piloto automático. Además es un mecanismo de la mente. La mente automática es más del 90%. La mente consciente apenas el 5%, quizás hasta el 12%, no más. Pero tiene que haber una alerta consciente. Tiene que haber una alerta. Pero alerta para bien, no alerta para el estrés. Porque hay personas que se acostumbran tanto a la vida estresada que ya automáticamente viven en alerta. Una persona que empezó a subirse de la glucosa es una persona que empezó a estar alerta en un momento determinado. Porque ¿qué es la glucosa? Combustible. Y nuestros antepasados, nuestras culturas primigenias, pues vivían en una situación que tenían que defenderse de megafauna, de guerras, de cosas, y pues los dispositivos internos lo que hacían era sacar mucha glucosa a la sangre para que tuviera combustible para correr o para pelear. Ya esas situaciones pasaron, pero ese circuito quedó instalado en el ser humano. Entonces un diabético es una persona que anda alerta todo el tiempo. Y como anda alerta, tiene que haber combustible en sangre y tiene que estar la glucosa ahí presente. En lo que la persona empieza a calmarse, a meditar, a cuidarse, a cuidar sus pensamientos, la glucosa empieza a bajar. Se han hecho experimentos con eso. ¿Okay? Y sobre todo a buscar experiencias amorosas, porque el azúcar es la representación material del amor. Y cuando no tenemos amor afuera, pues, como la vida es perfecta y somos la obra perfecta de Dios, pues entonces la perfección, lo que falta en la vida, pues el cuerpo lo hace, lo produce. ¿Me entiendes? La conciencia lo expresa en el cuerpo. Te falta amor, vamos a ponerte un poquito de azúcar ahí para que compensa la vaina, ¿no? ¿Ok? Entonces es una compensación, pero no hace falta que ya que la conciencia inconsciente me compense. Voy a compensarme yo sintiendo amor verdadero, amor propio, expresando amor a la persona que tengo al lado. ¿Ok? La vida es eso. Si no podemos dejar de expresar amor cada día, si nos acostumbramos a expresar amor, pues no hay necesidad que la glucosa se suba, porque lo estamos expresando. Entonces ya el inconsciente desconecta ese circuito porque dice, bueno, ya hay amor aquí, no hace falta aquí. ¿Me entiendes? Va desconectando ese circuito. Pero tú vas a la medicina convencional y tú dices, no, la diabetes es incurable, eso no se cura. Tienes que estar con hipoglicemiantes para toda la vida. Si no se te mejora con los hipoglicemiantes orales, métete insulina. Y si no, te metes los dos. Y esa es una verdad escrita con letras de plomo. El mundo entero compra eso. El mundo entero compra eso. Y ya es una verdad, pues. Todo el mundo la comparte y es así. Entonces quiere decir que no se cura. Desde la óptica del modelo convencional no se cura. Desde la óptica del que somos
multipotenciales y que tenemos un poder ilimitado, podemos curar todo. Ahora, pues tenemos que meternos en esa fuerza creadora y desde allí amasar la creación de la vida. Esa masa, esos influjos del poder de esa inteligencia de la que hablaba Max Planck, de esa inteligencia que todo lo ordena, de esa inteligencia que todo lo baña, de esa inteligencia y esa fuerza oculta que está en la creación de cada uno de los minerales, los vegetales y los animales y de la vida del mundo y del universo. Ahí está una inteligencia superior. ¿Qué esta civilización llama a Dios? Bueno, llamémoslo Dios, ¿está bien? Pues no vamos a pelear con eso, me gusta el nombre, vamos a llamarlo Dios. Es bonito. Entonces vamos a decir, bueno, Dios, ayúdame aquí, vamos a ver cómo creamos esto. Porque en fin de cuentas somos co-creadores. Dios no lo hace todo, nosotros ponemos la intención y Dios pone el proceso. Pero la intención la ponemos nosotros a partir de nuestros pensamientos, conscientes o inconscientes. Conscientes o inconscientes, ¿me entiendes? Entonces, si la cosa es así, entonces vamos a hacer más conciencia de poner aquí pensamientos distintos para crear una realidad distinta. ¿Ok? ¿Tienes alguna situación en el cuerpo que te está molestando? ¿Es producto de algún elemento de tu historia de vida que se fue compactando y que fue contrayendo esa zona y que fue generando el dolor? Es muy difícil cambiar el chip cuando llevamos tantos años pensando que la cosa es distinta. Ayer conversaba con Jason y con mi hija Ángela y les ponía un ejemplo. Yo tuve una paciente en mi consulta en Caracas, que fue muchísimas veces. Ella se iba a operar de una hernia discal y empezamos a tratarla, tenía mucho dolor. Ella trabajaba con otra paciente que veí que la llevó, como suele suceder, y yo le dije, mira, tienes esta situación. Efectivamente, había una situación con un hijo que le estaba consumiendo mucho dinero, porque esta es la zona de la seguridad material, ¿ves? Entonces ahí no tienes un tema ahí con la parte de, sí, tengo un hijo allá en Colombia que me está esquilmando y tal, y entonces empezamos a trabajar. Total que la mujer comenzó a mejorar y se olvidó de la operación y tal. Viene la crisis esta que nos puso a andar nosotros por todo el mundo en Venezuela, y ella, que era colombiana, se fue para su país. Estando yo en mi apartamento de la ciudad donde soy, me llama un día y me dice, tengo un dolor perrísimo, no puedo con esto. Y entonces ella, como conocía nuestro trabajo, había ido a las actividades, se había hecho amiga del consultorio y todo, conocía qué podíamos hacer, por eso me llamó. Hicimos una curación a distancia, y la curación a distancia fue efectiva 100%. 100%. Tanto es así que la hija agarró el dolor. ¿Qué le hizo a mi mamá que está brincando y tal? Sencillamente hicimos un ejercicio de curación a distancia. Perfecto. Al día siguiente me llama una prima. Pero esas cosas de la vida que te confrontan, ¿no? Y la prima que me está llamando tiene el mismo dolor. Primo, ¿qué me tomo para esto? ¿Qué me pongo y tal? Y yo le dije, ¿qué estás? ¿Dónde estás? Y tal. Pero empiezo a hacerle, vamos a hacer un ejercicio. No se le movió el dolor por ni un milímetro, no le quité nada del dolor. ¿Ok? No, es que yo, no, poneme algo para eso, dame algo para todo. Bueno, está bien, inyéctate un cotoprofeno, dale, jala para allá. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia? Las mentes. Aquella sabía lo que hacíamos, ¿ok? Y se entregó de una manera sin obstrucciones mentales al proceso. Hizo el proceso y se quitó el dolor. Esta no, esta digo, no, chico, yo nunca había participado en una actividad mía, nunca. Y además tú sabes que la familia es el último que se entera de los adelantos de uno, ¿no? Son los últimos que se enteran. Entonces, ella era de esa región, yo hacía actividades en la ciudad capital, andaba por ahí, no, primo, mandame algo, tú eres médico y tal, pero nunca había ido a una actividad, ni sabía lo que hacíamos, ¿no? Entonces, obviamente no se le movió el dolor, porque el alcance que tenemos es directamente proporcional a lo que creemos que podemos hacer. El alcance de lo que podemos lograr es directamente proporcional a la creencia de lo que nosotros pensemos que podemos lograr. Ni más ni menos. No hay gurú, no hay maestro, no hay milagro. Lo que hay es un proceso donde tu mente conjura con la fuente de la creación los resultados que tú vas a tener en tu vida. Cuando Jesús le llegó al centurión y le dijo, mira, tengo un hijo enfermo, yo sé que yo no soy digno que vayas para allá a comerte y a tomarte un café en la casa, pero de todos modos, coño, sé algo porque se le quite el dolor, sané a mi hijo.
¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Nada. Le dijo, anda, tu fe lo ha sanado. Pero Jesús, que era un bicho que se la sabía toda, entonces él sabía que si le transfería su tecnología al otro, pues el otro iba a hacer el proceso. Y tenemos una conexión especial con los hijos desde el ADN. Jesús nada más que le dijo, anda, ya tu fe lo ha sanado. Se fue para la casa y estaba el hijo o la hija, no sé. Perfecto. Una transferencia de creencia hizo Jesús magistralmente, pero maestro pues, magistralmente, una transferencia. Pero como yo no tengo pinta de Jesús ni nada, pues no me lo creen. Además soy mal hablado y tal, y Jesús no. Bueno, Jesús una vez armó su lío allá con los mercaderes cuando lo sacó para atrás y tal. Pero Jesús no era mal hablado, yo sí, entonces no me van a creer eso. ¿Me entiendes? Entonces es un tema de creencia. Es un tema de creencia. ¿Hasta dónde podemos llegar? Una persona que me llega a mi consulta, yo bendigo toda la vida a Carmen en primer lugar, que fue la primera que llegó, y ahora al doctor Jason, que están ahí porque ellos tienen ya la juventud, y yo llevo más de 30 años escuchando el ayayay, ahí sentado la gente, me duele el culo y me duele cansa la vaina. Entonces, oye, ellos están jóvenes, ellos tienen fuerza para eso, porque es el mismo cuento, pero ellos no saben, o sea, que yo tengo 30 años escuchando ese cuento y que es otra cosa que ni siquiera se sabe. Yo le digo, no, mira, vamos a salir de ahí para acá. No, doctor, yo vine a que me quite, no, yo no quiero hablar nada de eso. Entonces, ¿cómo le da la vuelta al yo ahí? No puede, ¿no? Entonces yo le dije a mi gente aquí, a mis médicos, que son unos médicos estrellas, yo me quiero retirar, yo me quiero ir para la montaña, a escribir, a meditar y tal, pues estoy cansado. Tú sabes lo que es que tú pasas una consulta y ves 20 pacientes y 19 te llegan con el mismo ayayay, que tú lo has escuchado ya miles de veces. Miles de veces. Y tú sabes de dónde viene el cuento, tú sabes dónde viene todo, pero él no sabe, ni ella sabe. Y cuando tú le empiezas a hablar, entonces yo me pongo ronco de tanto hablar y hablar y hablar en la consulta. No, yo estoy mamado, ¿verdad? Por eso hacemos estas reuniones, para que, coño, a ver si cogemos un poco de luz y no nos quejemos tanto, ¿verdad? Y nos empecemos a curar nosotros mismos. No importa que no vayan para la consulta, de vez en cuando vayas a poner esos sueros que son muy buenos. ¿O no? Sí. Ah, pues muy bueno, le pongo antioxidante, me limpio las arterias, ¿está bien? Pero no, sin ayayay, porque ya sabemos cómo controlar el ayayay. Entonces, es una información bonita, elegante, empoderadora, transformadora, que te traslada a otros niveles de conciencia. Te traslada y empiezas tú a ejecutar la vida como debe ser. Como debe ser. ¿Ok? Para eso hay técnicas, hay herramientas, hay información, hay maneras de... Porque a mí me gusta, bueno, lamentablemente ya tenemos esta próxima semana el último retiro del año también, porque también es un esfuerzo muy grande que a veces uno se cansa también, ¿no? Entonces, y me gustan los retiros. ¿Por qué me gusta? Porque estamos 5 días viéndonos todos los días. Y, pero, a ver, ya hoy no te duele esto, ahora qué es lo de hoy, y vamos hasta allá. Y la gente se va con una estructura distinta, no se va con una estructura de trabajo, se va con un esquema, se va con información, se va con unas vivencias extraordinarias, ¿no? Igual aquí estamos 4, 5, 6 horas también viéndonos y tal, y cuántas cosas no les has dado vuelta en la cabeza tú ahí desde que me estás escuchando hace una hora. Hora 42. Le has dado muchas vueltas, muchas cosas tuyas, ¿sí o no? Sí. Esa mente está que mira, que si yo tuviera aquí el telescopio cósmico, atómico, cuántico, no hubiera ahí nubes rojas, azules, negras. ¿Ok? Entonces, mis queridos seres cuánticos, se trata de comprometernos con la vida. Se trata de comprometernos con la vida desde una óptica santificada. ¿Y por qué santificada? Porque somos santos, créanselo. Lo que pasa es que no nos conectamos con esa parte santificada de nosotros. Somos santos, somos amorosos, somos nobles. ¿Cómo es que dice Egnas? Es que uno le da ganas hasta convertirse en buena gente cuando escucha esto. ¿Ok? Somos buena gente. Lo que pasa es que a veces compramos el conflicto y no queremos salir de ahí. Pero es un engaño que estamos viviendo ahí metidos en la rueda del conflicto. Entonces, esta información, yo les pido hoy en este penúltimo
campo cuántico, en esta zona que me encanta, me voy a ir con extraordinarios recuerdos de Elotepec. Bellísima esta zona, nos tocó este ambiente natural también muy acogedor. Y en julio nos vemos, pues ya cerramos. Pero sean consecuentes con esta información. Sean serios, sean comprometidos. Merecemos una vida distinta. Merecemos una vida mejor. Además, la experiencia aquí en esta dimensión es cortita. Que son 70 años, que son 80, ¿no? Esto es un pedacito, un ratico. Entonces lo que nos queda, vamos a ser consecuentes con nuestra divinidad. Vamos a ser consecuentes con nuestra mejor parte de conciencia. Vamos a ser consecuentes con nuestro ser santificado. Vamos a ser consecuentes con la vida. Vale la pena que lo que nos resta aquí lo llevemos la fiesta en paz, bonito, amándonos, queriéndonos, encariñándonos con lo mejor, porque sí merecemos lo mejor. ¿Okay? La enfermedad es una ilusión, los conflictos son una ilusión, la vida misma es una ilusión. Y si es una ilusión, pues vamos a desenmascarar la ilusión y vamos a vivir en la esencia de nuestra realidad, que es eterna, que es pura, que es divina. Es el todo. Vamos a vivir desde allí. Vamos a hacer un alto y en la segunda parte pues nos sanamos un poco más. Gracias por escucharme. Ay, siempre le doy. No, ya no pensé. Hay una, dos,